Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy, después de una larga pausa, tenemos nuevamente una actualización de esta historia. Pero antes de entrar en detalle, queremos agasajar a nuestros cumpleañeros como es costumbre aquí en Kawaiines. Feliz cumpleaños atrasados para Alija, la sobrina de Héctor, por el pasado 14 de octubre. Esperamos que hayas tenido un día mágico y lleno de alegrías. Por el 19 de octubre a nuestra querida Patas de una Greñuda, que hayas disfrutado de tu cumpleaños tan especial y único como tú. Por el 25 de octubre a Eli Nocturna deseamos que haya sido un día inolvidable y lleno de sorpresas. Por el 29 de octubre a Yeneira esperamos que tu día haya estado lleno de momentos felices y muchas sonrisas. A Marian Neira, feliz cumpleaños por el 5 de noviembre, que este nuevo año esté lleno de aventuras y alegría. Por el 8 de noviembre a Marian y a su pequeño Ian, muchas felicidades, que este año esté lleno de felicidad y momentos especiales juntos. A Constanza y Dan por el 9 de noviembre, feliz cumpleaños, que su día está lleno de amor y buenos deseos. A Karen Izquierdo por el 12 de noviembre, a celebrar cada momento de este año nuevo. Por el 22 de noviembre a mi tocaya Cecilia Jiménez, feliz cumpleaños también. Por el 23 de noviembre a Sarasli Adriana, que este nuevo ciclo esté lleno de éxitos y momentos maravillosos. Y por supuesto saludos especiales a Mona Lisa y Olias Chur. Muchas gracias por ser parte de esta familia maravillosa en Kawaiines. Y ahora sí, sin más, espero que disfruten de este video. Todos están obsesionados conmigo. Capítulo 11. Y la muralla se vino abajo. Mia Lapillion. Ese era el nombre de la misteriosa recién llegada, una pariente lejana de los Lapillion y para sorpresa de todos también una entusiasta de la medicina. Al igual que Phineas, Mia se había dedicado a estudiar la maldición familiar y ahora estaba allí para colaborar en su investigación. ¿Y el motivo por el que se lanzó encima de Theo? Mera emoción. Así que cualquier confusión inicial se disolvió rápidamente, o al menos eso parecía. Para Pereshati la sinceridad de Mia no estaba en duda. A diferencia de la formalidad que reinaba en los Lapillion, Mia era abierta y un tanto excéntrica, lo cual hacía un tanto fascinante y desarmante a la vez. Incluso la pequeña Islet, que rara vez se dejaba impresionar, parecía encariñada con Mia. Bueno, eso parecía, hasta que el ambiente dio un giro inesperado. Mientras Shasha y Phineas se hundían entre pilas de libros en busca de respuestas sobre los misteriosos grilletes, un grito suave pero alarmado resonó en la sala. Islet, con los ojos desorbitados, apareció corriendo hacia ellos aterrada. Intrigados, Pereshati y Phineas siguieron la dirección que la niña señalaba, y lo que encontraron los dejó boquiabiertos. Mia estaba cómodamente fumando un puro que despedía un aroma tan fuerte como peculiar. Ellos sabían lo que era, lo que hacía y por qué lo hacía, pero Islet no, y alarmada se escondió detrás de Phineas, quien trataba de calmarla sin mucho éxito. En medio del alboroto y el nerviosismo de la niña, sucedió lo impensado. De algún modo, en su intento por ocultarse, Islet se movió de tal forma que el grillete, ese mismo que había desafiado toda la fuerza bestial de Theo, se desprendió suavemente de su tobillo, como si nunca hubiese estado allí en primer lugar. ¿Cómo demonios había pasado eso? Tras varios minutos de analizarlo, solo pudieron llegar a una sola conclusión. Solo aquellos que habían retrocedido en el tiempo podían deshacer la función del grillete. Nadie más. Pereshati lo comprobó por sí misma. Así que lo más probable era que la cuarta princesa hubiera usado algún hechizo en ellos, y aunque no sabían cómo es que esa chica había aprendido ese tipo de brujería, lo que sí podían concluir era que la regresión, la maldición de los Lapillion y aquel hechizo estaban conectados entre unos y otros, y eso, aunque parecía poco, era un gran avance para su investigación. Sin embargo, horas después, mientras Theo escuchaba el reporte de Pereshati, su ceño se arrugó profundamente mientras sus ojos rojos se giraban hacia la otra persona a su lado, Mia Lapillion. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó secamente, y pese a su tono, la muchacha sonrió brillantemente como si ya estuviera acostumbrada a ello. Simplemente vine a devolverle esto a su alteza, dijo la mujer entregándole un libro a Pereshati, quien lo tomó confusa, ya que se suponía que ningún libro de la biblioteca de Phineas debía salir de allí. Por su parte, fuera que Mia lo supiera o no, continuó agregando, «Por cierto, ¿ustedes dos comparten habitación?», preguntó improvisando
improvistamente haciendo que Perishati arqueara las cejas y Theo arrugara aún más el ceño. ¿Qué pasaba con esas preguntas invasivas? ¿Por qué preguntas eso? Exacto, ¿a ella qué le importaba? ¿No es obvio? Porque esa podría haber sido mi habitación, dijo bien suelta de huesos, pero Tardeo decidió marcar una línea allí. No sé qué clase de cuentos creaste en tu cabeza, pero déjame aclararte algo. Cuando se discutió sobre nuestro posible matrimonio en nuestra juventud, yo ni siquiera era el heredero del gran duque. La suposición que haces ahora es errónea, y esta es la habitación conyugal, la que solo comparto con mi esposa, y hasta donde recuerdo no te di el permiso para que vinieras aquí. Uy, y dicho eso, colocó una mano en la espalda baja de su esposa y la guió adentro. La situación anterior había sido tan extraña como tensa, y aunque Perishati se moría por preguntar, prefirió no hacerlo. Saber que Theo y Mia podrían haberse casado antes ya era bastante información por esa noche. La pequeña voz de Islet rompió el silencio, sacando a Phineas de sus pensamientos oscuros. Ella lo miraba con esos ojos grandes y sinceros, su expresión llena de preocupación, como si temiera que él estuviera enojado con ella. Tal vez sospechaba que él le reprochaba que los grilletes ya no estuvieran alrededor de su tobillo, pero ¿cómo podría hacerlo? Haberlos perdido había sido, por un breve momento, un alivio. Sin embargo, mientras Phineas la arropaba con cuidado y la preparaba para dormir, leyéndole un cuento en voz baja, su mente comenzó a llenarse de una nueva inquietud. Los síntomas que había intentado ignorar empezaban a manifestarse más intensamente. La fiebre que subía y bajaba, los temblores que le sacudían el cuerpo en momentos inesperados. Phineas sabía lo que eso significaba, y un frío irracional le caló los huesos mientras intentaba que su voz sonara serena para ella, aunque en su interior comprendía la verdad. Pronto iba a morir. La maldición de los Lapillion tenía una regla cruel e inquebrantable. Aunque un Lapillion pudiera sobrevivir a las convulsiones causadas por la fiebre alta 1 o 2 veces, la tercera enfermedad era una sentencia de muerte, y Phineas ya había pasado por eso 2 veces. El miedo a la muerte era algo natural, un temor que lo invadía en cada momento silencioso, pero la aceptación era todo lo que le quedaba, o al menos eso trataba de convencerse. Así que, en su resignación, solo le quedó pedirle a Perishati y a Tardeo que cuidaran de Islet cuando él ya no pudiera hacerlo. Cuando Perishati comprendió finalmente la profundidad de su preocupación, todo cobró sentido. Esas noches en vela, los largos silencios, los libros sobre medicina y la maldición. Ella siempre había pensado que su interés era solo curiosidad sobre el oscuro legado de su familia, pero ahora entendía que en realidad Phineas había buscado desesperadamente un modo de proteger a Islet, de no dejarla sola. A pesar de las veces que Perishati intentó animarlo a hablar de su estado, Phineas desviaba la conversación hacia ella, llenándola de preguntas y consejos. ¿Tomaste tu medicamento? Te dije que es peligroso para ti si tu cuerpo se debilita. Le dije a Mia que se encargue de ellas. Le recordaba en tono firme, a pesar de estar al borde de la muerte. En su extraña y distante forma de ser, Perishati descubrió que era típico en Phineas preocuparse siempre por los demás, y en esas semanas sombrías parecía que encontraba aún más cosas de qué ocuparse en la mansión, como si temiera dejar algo sin resolver. Perishati, por su parte, trataba de ayudar en lo que podía, ayudando a Mia separando hojas secas que servían para aliviar el dolor. Según ella, dado que no había cura ni forma de detener las convulsiones, al menos podían aliviar su dolor con medicamento, y eso intentaba hacer Perishati. Cada intento solo reforzaba su aprecio por aquel hombre callado, porque ¿qué harían sin él? Ella misma había pasado muchas noches leyendo libros médicos, tratando de entender la maldición y las posibles curas. Phineas, con paciencia infinita, la guiaba a pesar de que sabía que probablemente no había un remedio. La medicina era un campo complicado, y muchas veces los compuestos y combinaciones eran traicioneras, ya que a veces un componente podía neutralizar el efecto de otro, volviéndolos inútiles. Pero de repente, mientras miraba las hojas secas que tenía en las manos, Perishati se detuvo. Neutralizar. Eso era. No necesitaba especialmente una cura, solo necesitaban algo que contrarrestara la maldición. Es gracias a mí que nuestra familia ascendiera a la posición de archiduques, y tú, como mi hijo, tienes la responsabilidad de continuar con mi legado. Así que prepárate para cuando yo y tu hermano dejemos este mundo.
Las palabras de su padre resonaban en la mente de Phineas como un eco lejano y persistente, una sombra del pasado que jamás había logrado desvanecerse, una carga impuesta desde siempre, tan fría como la mirada de su padre, quien veía a su propio hijo solo como una extensión de su ambición. En contraste, la voz de su madre surgía en su memoria, desesperada y contradictoria. Es mentira. Todo lo que tu padre dice es una mentira. Usar tu sangre es lo mismo que autodestruirte. No vivas como una herramienta. Tú debes ser quien cambie el destino de esta familia. Escúchame. Pero ¿por qué tenía que escuchar sus deseos enfrentados? Durante toda su vida, Phineas había quedado atrapado entre las batallas de sus padres, como si cada uno poseyera una parte de la verdad y él tuviera que elegir quién estaba en lo correcto. Pero ¿y su propia voz? ¿Dónde quedaba lo que él deseaba? No había tenido elección, su vida moldeada a capricho de otros igual que su hermano, quien también había seguido el camino trazado por sus padres y al final, ¿qué habían conseguido? Phineas, no me dejes. Sí, ¿qué pasó al final? De pronto, un ruido seco lo arrancó de sus sueños. Abrió los ojos de golpe, su respiración errática. Parpadeó observando el techo familiar y los libros apilados que dejaba junto a él. Sin embargo, había algo extraño en esa escena familiar. Una presencia inesperada que rompía la pesadilla y lo atraía de vuelta. Al girarse, se encontró con Pereshati parada a escasos metros, con el rostro serio y una urgencia en los ojos. Si bien la enfermedad provocada por la maldición de los Lapillion no tenía cura, podía ser neutralizada, o al menos esa fue la conclusión a la que llegó Pereshati. ¿Y cómo era posible? Bueno, la respuesta estaba en los grilletes de la cuarta princesa. Sabían que Dodolea era una regresora al igual que Pereshati, como también que sospechaba de ese hecho. Siendo ese el caso, y dado los incidentes previos, era obvio que la cuarta princesa había intentado exponer a Pereshati ante todos. Y ahora que había confirmado que era una regresora, y la sangre de los Lapillion no la afectaba, seguramente también estaría buscando si la maldición habría dejado algún estrago en ella y por tanto, una forma de revertirlo, ¿verdad? En otras palabras, las personas que sufrieron todo el curso de la maldición, las personas que murieron y regresaron en el tiempo llevaban consigo vestigios de esta misma, y eso era lo que neutralizaba la maldición cuando volvían a entrar en contacto con la sangre de los Lapillion. Así que, desde el punto de vista de la cuarta princesa, ella vio que Pereshati podía sobrevivir, y dado que la sangre de los Lapillion no podía hacerle nada, asumió que la hechicería podía funcionar. Y si bien no podían adivinar qué tipo de hechizo usó en los patrones del grillete, la hipótesis de Pereshati era que el hechizo en los grilletes no funcionaba ni en los regresores ni en los Lapillion. Para empezar, el cuerpo de ella ya había experimentado un tipo de maldición, y la razón original eran los Lapillion. Así que en este caso, cuando dos tipos de maldiciones chocaban, quizás una neutralizaba a la otra. Por eso creo que ese grillete podría neutralizar la enfermedad que provoca la maldición, concluyó Pereshati. Oh, pero no todos estuvieron de acuerdo con esa hipótesis. Mia fue la primera en reaccionar indignada. ¿Quieres usar a Phineas como un experimento solo porque al final de cuentas morirá de todas formas? Su voz estaba llena de furia, resonando con tal fuerza que incluso Terdeo tuvo que intervenir, intentando calmarla. No obstante, Mia estaba convencida de que Pereshati solo proponía un experimento cruel sin certeza alguna, un acto que podría incluso acelerar la muerte de Phineas en lugar de salvarlo. Al final, Terdeo ordenó a todos regresar a sus habitaciones, necesitando tiempo para considerar la situación de su tío, cuya vida parecía pender de un hilo. Pereshati, en silencio y con el corazón en un puño, intentó encontrar algún consuelo en sus propias convicciones, pero las palabras de Mia seguían repitiéndose en su mente. Eres una extraña para esta familia. Jamás entenderás el dolor que causa la maldición en nosotros. Y sí, quizás tenía razón. Quizás su idea, lejos de salvar a Phineas, solo lograría acelerar su final. Pero entonces un recuerdo vino a su mente. El día en el que Phineas les pidió que cuidaran de Islet. La sonrisa triste que acompañó su petición revelaba a un hombre resignado. Pero de verdad Phineas quería partir sin más, sin buscar una salida. El paso de Pereshati se detuvo, y en un impulso giró y corrió de vuelta hacia la habitación de Phineas. Sin embargo, apenas abrió la puerta, el horror la golpeó.
Phineas convulsionaba de forma violenta, su cuerpo retorciéndose mientras se desangraba. El hedor a muerte y a hierro flotaba en la habitación envolviéndolo todo. Mia y Tardeo intentaban desesperadamente contener la situación, pero no había nada que pudiera hacer para detener el avance de la maldición. Entonces Pereshati, sin pensarlo, entró con la caja de los grilletes en las manos, pero Mia se interpuso, forcejeando para detenerla. En medio de la lucha, la caja cayó y el grillete rodó hasta los pies de Tardeo. Phineas, en una nube de confusión y agonía, observó la conmoción sin comprender del todo. La vida parecía escaparse de él, y mientras sus ojos parpadeaban ante las sombras que se arremolinaban a su alrededor, un pensamiento lo golpeó como un rayo. Había vivido con tantos arrepentimientos. En su deseo de vivir a su manera había dejado atrás a quienes más lo necesitaban. Y ahora, cuando por fin estaba dispuesto a enmendar sus errores, el tiempo una vez más se le escapaba de las manos. Iba a morir así sin más. En un último eco de desesperación, en su mente resonó una voz distante. Por favor, no me dejes. La voz se fue apagando en el murmullo de su propia conciencia. Su vista se nubló y el frío empezó a apoderarse de su cuerpo. Parpadeó una vez más, creyendo ver el rostro de su hermano, luego el de Tardeo, antes de que todo se desvaneciera en un frío abismo. La muerte finalmente lo había alcanzado. Pereshati salió de la habitación de Phineas y recorrió el pasillo buscando a Theo con la mirada. Finalmente lo vio agazapado en un rincón de las escaleras, su expresión completamente vacía, como si mirara a la nada. Las manchas de sangre aún salpicaban su ropa, señal de que no se había movido ni un solo paso desde el terrible incidente. Fue entonces cuando ella notó la verdad. Theo estaba en shock. Su cuerpo temblaba levemente, sus ojos desenfocados y la piel pálida. Parecía estar atrapado en una tormenta de emociones desbordadas. Y claro que lo hacía. Tenía sentido. Él había visto a su tío desplomarse de forma aterradora, había presenciado cada momento de su lucha, pero, contra todo pronóstico, Phineas seguía con vida. Había pasado lo peor, aunque apenas. En su desesperación, Theo había logrado colocar el grillete en el tobillo de su tío y milagrosamente las convulsiones se detuvieron casi de inmediato. Phineas cayó inconsciente, pero ahora dormía profundamente estable. Theo lo había salvado, pero el impacto de esos segundos seguía pesando sobre él. Para Pereshati, ver aquella vulnerabilidad era un golpe. Tardeo, siempre tan estoico y seguro, ahora revelaba una preocupación que ella nunca había visto en él. Era evidente que el miedo lo había alcanzado, y con razón. Con los días siguientes, Phineas se fue recuperando lentamente. Incluso Islet podía visitarlo sin problemas, lo que trajo un alivio inmenso a todos, especialmente a Pereshati. Lo que al principio era solo una esperanza, ahora se había transformado en sosiego. Y una fría tarde, mientras Pereshati disfrutaba de un momento de respiro, Mia se le acercó. Hubo un breve silencio antes de que hablara, sus palabras cargadas de reticencia. Gracias por ayudar a Phineas. Admito que cuando lo oí me pareció una idea descabellada. Como Lapillion conozco el dolor que trae esta maldición. Soy médico y tengo la experiencia. Y aunque sigues aquí entre nosotros, si te hubieras equivocado, te habríamos echado inmediatamente, lo sabes. Pereshati la miró de reojo. Aunque sabía que esa no era una disculpa, eligió no tomarlo como una ofensa. Y con la calma que la caracterizaba, respondió. Ya estaba preparada para eso. Como dijiste, no conozco el dolor que ustedes han vivido ni comprendo del todo esta maldición. Lo único que sé es que quiero ayudar. Sin embargo, hay algo en lo que no estoy de acuerdo contigo. Ahora soy parte de esta familia, y no voy a tolerar tus ataques nuevamente. Mia abrió los ojos con indignación, lista para refutar, pero entonces una voz débil pero severa se escuchó desde atrás. ¿Por qué te diriges de esa manera a su alteza? Discúlpate ahora, Mia. Era Phineas. Y sí, Mia no tuvo más opción que hacerlo. Con el invierno avanzando y las responsabilidades ducales intensificándose, se aproximaba también el gran banquete de invierno. En medio de esos preparativos, Phineas le sugirió a Pereshati que tomara un descanso junto a Tardeo, ya que supuestamente el archiduque también estaría descansando, aunque ella sabía lo poco que Tardeo realmente podía apartarse de sus deberes. En esos días, Pereshati había notado a Theo especialmente agotado, con un cansancio que lo vencía antes de caer la noche. La carga de los últimos días, entre las convulsiones de Phineas y las obligaciones de su rango, debían haberlo desgastado al máximo, y pensando que un paseo le ayudaría a despejar la mente, Pereshati organizó una salida, esperando que el gran duque se uniera a ella, pero, como había temido, él
no pudo posponer sus responsabilidades, así que al final Pereshati se encontró caminando sola, recogiendo hierbas mientras el frío invernal calaba en el aire. Y no tenía derecho a estar molesta, lo sabía. Terdeo era el archiduque, un hombre con innumerables obligaciones, pero mientras caminaba entre la nieve reconoció ese sentimiento inesperado que le invadía, decepción y algo más. Más tarde reconoció que ese algo más en realidad eran celos. ¿Por qué exactamente? Cuando intentó comprenderlo, todo estaba relacionado a esa chica, Mia Lapillion, quien la miraba de reojo siempre que creía que ella no se daba cuenta, o como cuando la encontraba junto a Terdeo conversando en voz baja, y algo en su interior ardía de incomodidad. ¿Mia se había disculpado con ella? Sí. Pero Pereshati prefería 1000 veces su actitud ruda y directa, porque al menos eso era más sincero que sus falsas disculpas. Y lo peor era la constante sensación de que Mia y Terdeo hablaban sobre ella. No eran paranoias. Pereshati podía sentirlo en las miradas fugaces que ésta le lanzaba, y luego estaba la extraña actitud de Terdeo, que últimamente la saludaba con una mezcla de tensión. La confusión y la frustración la hicieron detenerse en seco. Sin pensar, dio un fuerte pisotón en la nieve, solo para perder el equilibrio y terminar cayendo de espaldas con un ruido sordo. Desde el suelo, con las capas de ropa limitando sus movimientos, se quedó mirando el cielo, y su mente volvió a Terdeo. Después de que Phineas se recuperó, había pensado que el gran duque estaría más relajado, pero parecía como si ahora la estuviera evitando, aunque, ahora que lo recordaba, sí que hubo un momento en el que él una noche la llamó, pero por alguna razón después se desanimó y no dijo más. ¿Qué estaba pasando por la mente de Theo? Y entonces, justo en ese momento, una figura apareció a lo lejos, acercándose rápidamente. Sus ojos rojos resaltaban incluso bajo el brillo cegador de la nieve. ¿Sí? Era Theo corriendo hacia ella con el rostro lleno de preocupación. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Le preguntó con ansiedad en la voz. No, solo... ¿Te lastimaste? Puedes moverte. Antes de que Pereshati pudiera responder, Theo la envolvió en sus brazos apretándola contra su pecho, con la respiración agitada como si hubiera estado conteniendo el aliento por ella. Y en ese instante, todo el enojo, la frustración, las dudas sobre ese hombre tan difícil de leer se desvanecieron. Al sentirlo tan cerca, sintió que el invierno parecía un poco menos frío. Tal vez había estado exagerando un poquito, pensó Pereshati, suspirando con una taza de licor caliente entre las manos, sentada cerca de la chimenea. Desde que Terdeo la había encontrado en medio de la nieve y la ventisca los había obligado a refugiarse en una cabaña cercana, se habían quedado solos con sus ropas húmedas secándose y un incómodo silencio entre ellos. La calidez del fuego no alcanzaba a derretir la tensión que flotaba en el ambiente, pero Pereshati estaba decidida a romperla. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos un momento así solo los dos. Comenzó rompiendo el hielo, aunque últimamente parece que prefieres la compañía de esa doctora. Así se lanza la primera piedra. Theo se volvió hacia ella, visiblemente sorprendido, sus labios abriéndose como si quisiera protestar, pero luego cerrándolos como si no pudiera encontrar las palabras correctas. Tras una pausa cargada de emociones, finalmente susurró. Pensé que estabas decepcionada de mí. Esta vez fue el turno de Pereshati de mirarlo con sorpresa. Después de lo que pasó con Phineas, había tanto que quería decirte. Agradecerte, disculparme, pero me sentía tan desbordado. Y aún así, no podía dejar de pensar en ti, de preguntarme cómo estabas. ¿Y por qué no me lo preguntaste directamente? No confié en ti, confesó él en un murmullo. Ese día, nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Pensé que perdería a mi tío y también a ti si eso pasaba. Pensé que no sabría cómo enfrentarte si Phineas hubiera muerto, si tu teoría resultaba ser equivocada. Y luego me sentí muy avergonzado al imaginar lo que pensarías de mí si te enterabas, así que no podía verte a la cara, lo siento. El silencio cayó entre ambos como un manto, roto únicamente por el crepitar del fuego, hasta que finalmente Pereshati decidió hablar. Aun si me hubieras culpado te habría entendido. Sé lo que estaba en juego y si eso hubiera sido necesario lo habría aceptado. La situación era extremadamente riesgosa. Los ojos de Theo reflejaban sorpresa y arrepentimiento mientras la miraba. ¿Realmente piensas que soy tan frágil, Theo? ¿Que no podría comprender lo que sientes? Cuestionó Pereshati, su voz firme. ¿De verdad prefieres esconderte antes que dejarme estar a tu lado cuando me necesitas? Pereshati, ¿Cómo se supone que sepa lo que estás pensando si me dejas al margen? Continuó ella suspirando suavemente.
Este lugar sigue siendo extraño para mí, pero me has dado una razón para quedarme. Incluso leí libros de medicina y hechizos que eran muy difíciles de comprender. Lo siento, no quise. Lo único que quiero es hacer tanto por ti como tú lo haces por mí. Sé que estás bajo mucha presión y es por eso que quería estar allí para ti. Quiero hacer tus días más fáciles y no quiero que alguien más me use de excusa para que acapare todo tu tiempo. Sé que lo hacías porque estabas preocupado por mí, pero honestamente eso me hizo sentir triste y que era dejada de lado. Yo también he estado pensando mucho en ti, pero tú ni siquiera hablabas conmigo, así que ¿cómo se supone que ibas a saber lo que yo sentía? Theo se quedó en silencio, mirándola con una mezcla de sorpresa y asombro. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero no encontró las palabras. Parishati, tú... comenzó él, pero se quedó con la boca abierta, sus ojos reflejando asombro y una chispa de algo que ella apenas podía descifrar. Y de repente, Parishati se sintió vulnerable por la intensidad de su propia confesión, y en un intento por mitigar su vergüenza, bebió de un trago su taza de licor. Al ver sus mejillas ruborizadas, Theo se inclinó hacia ella preocupado. ¿Estás bien? ¿Te quemaste? Parishati trató de levantarse, incómoda con la cercanía y su propio enrojecimiento. Solo necesito un poco de aire fresco, balbuceó, intentando salir de la cabaña. Espera, no. Yo saldré. Respondió Theo decidido, sin darle tiempo para protestar, saliendo al frío. Así, sin más. Pero qué hombre más obstinado. Parishati miró el espacio vacío exasperada. ¿Por qué siempre evitaba enfrentar las cosas? ¿Por qué siempre la dejaba sola cuando lo necesitaba cerca? Pero esta vez, ella no iba a permitirlo. Y sin pensarlo dos veces, salió tras él. Ese Terdeo Lapillion era frustrante, vaya que lo era. Él podía parecer el hombre perfecto, serio, pulcro, impenetrable como una fortaleza, pero ella sabía la verdad. Terdeo no tenía idea de cómo expresar las cosas más sencillas, mucho menos sus propios sentimientos. En lugar de abrirse, prefería esconderse tras una muralla de silencio y precaución. Sin embargo, Parishati lo veía realmente, en cada mínimo gesto, en cada toque cuidadoso, cada mirada fugaz. A su manera, él intentaba protegerla, cuidarla, mostrarle afecto. Terdeo no era hábil con las palabras. Su lenguaje de amor era distinto, casi críptico, pero totalmente genuino. Sin dudar, Parishati salió de la cabaña. Una ráfaga de viento helado la envolvió, haciendo volar la manta de sus hombros mientras corría hacia él. No importaba si se enfermaba, ahora solo importaba él. Lo alcanzó y con un impulso de valentía se aferró a su pecho mirando hacia arriba, a esos ojos que apenas dejaban entrever el torbellino de emociones que él tanto intentaba ocultar. Sí, Terdeo estaba atónito, como si no pudiera creer que ella hubiera cruzado el umbral de su mundo silencioso, pero allí estaba, sosteniéndolo sin miedo a enfrentarse a su barrera de reservas. El viento continuaba azotándolos, pero por primera vez, Parishati sintió que había comenzado a derretir un poco del hielo que él había construido a su alrededor. Ah, sí, la muralla se vino abajo. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.